Buenas tardes, bienvenidos a la 13ª clase del curso Bases Bioquímicas del Sistema Nervioso. En la clase de hoy vamos a hablar sobre tóxicos endógenos y exógenos. A modo de tener una organización de lo que vamos a ver en el día de hoy, vamos a hablar de tóxicos endógenos, que son varios más que estos, pero elegimos hablar de amonio, de bilirrubina y de sorbitol. Y en cuanto a los tóxicos exógenos, vamos a hacer referencia a los órganos fosforados y al monóxido de carbono. Pero antes de empezar, me gustaría arrancar con una breve introducción de por qué estamos estudiando esto y por qué es importante conocer los tóxicos en relación al sistema nervioso. El ser humano está en constante intercambio con el medio ambiente y de ese constante intercambio nos vamos a exponer a agentes injuriantes que van a desencadenar mecanismos compensatorios. En la generalidad de los casos, esos mecanismos funcionan y funcionan muy bien, pero estos mecanismos en algunos momentos, en algunas oportunidades, pueden fallar y entonces se pueden presentar ciertos riesgos para la salud. Sabiendo esto, es que decidimos incorporar esta clase al curso de bases bioquímicas del sistema nervioso porque estos tóxicos pueden afectar nuestro sistema nervioso y producir enfermedades. Comencemos ahora, luego de esta breve introducción, con los tóxicos endógenos y vamos a empezar con el amonio. Cuando nosotros estudiamos proteínas, una de las primeras cosas que aprendemos es que están formadas por aminoácidos y estos aminoácidos constan de un grupo amino, de un grupo carboxilo, de un carbono alfa y de una cadena lateral. Ahora bien, centrémonos en el grupo amino. Cuando nosotros metabolizamos esos aminoácidos, el grupo amino va a terminar produciendo amoníaco y amonio en algún momento. ¿Y cómo? Para metabolizar el grupo amino van a suceder diferentes reacciones, dos de las principales son la transaminación y la desaminación. Veamos un poquito más en profundidad cómo es esto. Como fuente de amonio, entonces, tenemos una fuente principal que incluye la transaminación. La transaminación es una reacción en la cual se transfiere el grupo amino de un aminoácido a un cetoácido. Con esto se consigue la formación de glutamato y este glutamato va a pasar por un proceso de desaminación que va a terminar produciendo alfa-cetoglutarato y amoníaco. Y ese amoníaco va a terminar convirtiéndose en amonio. Sin embargo, este es el mecanismo principal. Existe otro, que es un mecanismo secundario, que está representado por la microbiota intestinal, y esta microbiota va a actuar sobre alimentos que nosotros ingerimos y que contengan nitrógeno. Algunos de los alimentos nitrogenados que nosotros consumimos incluyen carnes rojas, pescados, leches, huevos, lentejas. El amoníaco, como vimos recién, se formaba y luego ingresa a la circulación portal y se va a eliminar en el hígado formando glutamina, y el objetivo de esta formación de glutamina es no dañar el sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo hace esto? ¿Cómo sucede toda esta reacción? Nosotros partimos de glutamato y amoníaco, que gracias a la acción de la glutamina sintetasa, que es una enzima que se encuentra en diferentes órganos como hígado, músculo, riñón y cerebro, va a terminar formando glutamina. Y esta glutamina, gracias a la acción de la glutaminasa en hepatocitos periportales y túbulos renales, va a formar ácido glutámico y amoníaco. Este amoníaco en el hígado va a formar parte del ciclo de la urea, que va a terminar formando urea. En esta imagen les presento el ciclo de la urea. No tiene demasiado sentido que leamos cada una de las reacciones, pero con crucecitas de diferentes colores están marcadas enzimas que pueden estar mutadas, que pueden tener alguna alteración y que se van a asociar con el desarrollo de ciertas enfermedades. Por ejemplo, cuando la afectada sea la carbamil sintetasa, se va a producir un cuadro de hiperamoniemia de tipo 1. Cuando la ornitina transcarbamilasa sea la que tiene algún tipo de lesión o de mutación o de alteración en la concentración, el paciente va a presentar hiperamoniemia de tipo 2. Lo mismo va a pasar cuando se afecte el arginino-succinato sintetasa, que va a producir citrulemia. La arginino-succínico-aciduria es un cuadro que se va a presentar en casos de afectación de la enzima arginino-succinasa. Y cuando la enzima que esté alterada sea la arginasa, el cuadro que se va a producir es argininemia.
Por supuesto, no vamos a explicar cada una de estas afecciones porque escapa a los objetivos de la clase, pero lo que yo quería mostrarles con esta imagen es que cuando hay afectaciones a nivel enzimático de enzimas que catalizan reacciones, pueden aparecer las diferentes enfermedades. ¿Y cuáles son las causas de hiperamoniemia? ¿Cuáles son las causas de que el amonio en sangre se encuentre elevado? Existen diferentes teorías o diferentes postulados. Acá les presento 4 y ahora vamos a ver un poquito más en profundidad cada uno de ellos. El primero es acumulación de glutamina. El segundo es la inhibición de la lanzadera malato-aspartato. El tercero es la activación de la glucólisis, que va a aumentar el lactato. El cuarto es la inhibición del ciclo del ácido cítrico. En cuanto a la acumulación de glutamina, la glutamina es una sustancia osmótica. Por lo tanto, como toda sustancia osmótica va a traer agua al intracelular de diferentes células a predominio de los astrocitos. Esto va a ocasionar un edema osmótico que va a aumentar la presión intracraneana con la consecuente hipoxia cerebral que obviamente va a producir daños a nivel del sistema nervioso. El otro de los postulados era la inhibición de la lanzadera malato-aspartato. Con esto se va a producir una síntesis exagerada de glutamina que va a reducir los niveles de glutamato y esto va a llevar a una hiperamoniemia. Lo mismo va a pasar en casos de activación de la glucólisis, ya que el amoníaco estimula la fosfofructoquinasa. Con esto se consigue que aumente el lactato y como consecuencia de este aumento del lactato también va a terminar aumentando el amonio. Y como última opción, como último ítem, estaba la inhibición del ciclo del ácido cítrico, que va a producir una desviación de la transaminación con formación de glutamato y depresión de la vía de oxidación final. Dejemos de lado el amonio y veamos un poquito qué pasa con la bilirrubina. La bilirrubina es el resultado del catabolismo del hemo. Los glóbulos rojos tienen una vida media de aproximadamente 120 días, tras los cuales se va a degradar y se va a liberar ese hemo. Como parte de su catabolismo se va a formar bilirrubina. ¿De qué manera? Existe el grupo hemo, que gracias a la acción de la enzima hemoxigenasa va a producir biliverdina y esta se va a transformar en bilirrubina por acción de la enzima biliverdina reductasa. En esta imagen vemos un poquito mejor explicado eso que estábamos viendo recién. A nivel de los capilares sinusoides vamos a tener que la bilirrubina se une a la albúmina, ingresa a los hepatocitos gracias a la existencia de este transportador, la bilitraslocasa. Luego la bilirrubina ya dentro del hepatocito se va a unir a la ligandina, que también se llama proteína I, y va a viajar hacia el retículo endoplásmico liso, donde gracias a la acción de la UDP-glucuroniltransferasa se va a unir con UDP-glucurónido, formando diglucurónido de bilirrubina que va a poder salir del hepatocito hacia el canalículo biliar. Cuando nosotros tenemos un paciente, muchas veces le podemos pedir los valores de bilirrubina para ver cómo está funcionando su sistema hepático. Y los valores normales de bilirrubina se van a diferenciar en sus diferentes tipos. La bilirrubina total tiene un rango de normalidad que oscila entre 0 y 1,2 miligramos por decilitro. La bilirrubina directa oscila entre 0 y 0,3 miligramos por decilitro. Y la bilirrubina indirecta surge de la resta de estos dos valores. Cuando la bilirrubina se encuentra elevada, vamos a estar frente a un cuadro de hiperbilirrubinemia, que puede obedecer a diferentes causas, y estas causas las vamos a poder dividir en prehepáticas, hepáticas o posthepáticas, dependiendo a qué nivel se produzca la alteración. Y también la vamos a poder clasificar según sea a predominio de bilirrubina directa o conjugada, o bien a predominio de bilirrubina indirecta o no conjugada. Y cuando se produzcan estos cuadros de hiperbilirrubinemia, el paciente puede presentar ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas y va a ser evidente cuando los valores de bilirrubina total superen los 2 miligramos por decilitro. Recordemos que la bilirrubina total tiene un rango de normalidad de 0 a 1,2 miligramos por decilitro.
pero la ictericia aparece a partir de valores superiores a 2. Vale decir, hay un rango, hay una franja entre 1,2 y 2 en los cuales el paciente va a tener hiperbilirrubinemia, sin embargo no va a tener ictericia. Y en este caso nosotros decimos que estamos frente a una, hiperbilirrubinemia subclínica. Acá podemos ver un cuadro en el cual se clasifica según el lugar de afección, en prehepática, hepática y posthepática, como habíamos visto recién, y vamos a ver qué tipo de bilirrubina está elevada, cuál es el mecanismo y sus causas. Cuando el lugar de afección de producción de la hiperbilirrubinemia sea prehepática, la bilirrubina que va a estar alterada es la indirecta, la no conjugada, porque todavía no pudo pasar por el hígado para conjugarse. Y el mecanismo por el cual se produce es la sobreproducción. ¿Cuáles son sus causas? Por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune o la anemia por incompatibilidad RH del recién nacido. También puede obedecer a deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o infecciones o traumatismos. Ahora bien, cuando el lugar de afección sea hepático, como podemos ver, la hiperbilirrubinemia puede ser a predominio indirecto o directo. Cuando sea predominio indirecto, puede obedecer a una disminución de la captación, y en ese caso vamos a estar en presencia del síndrome de Gilbert, o a una disminución de la conjugación, y vamos a estar frente a un síndrome de Crigel-Najjar tipo 1 o tipo 2, o bien la ictericia fisiológica del recién nacido. Por su parte, cuando la bilirrubina que esté elevada sea la bilirrubina directa, puede obedecer a 3 mecanismos diferentes: la alteración en el transporte y en el almacenamiento, la obstrucción de la vía biliar intrahepática o bien injurias en el hepatocito. Cuando sea producida por alteración en el transporte y en el almacenamiento, podemos estar frente a un síndrome de Dubin-Johnson o bien un síndrome de Rotor. Cuando obedezca a la obstrucción de la vía biliar intrahepática, vamos a estar en presencia de una cirrosis biliar. Y cuando el mecanismo sea la injuria en el hepatocito, seguramente el paciente presente hepatitis, y estas pueden ser de diferentes causas. Por último, tenemos la hiperbilirrubinemia posthepática, que esta va a ser a predominio de bilirrubina directa. El mecanismo de producción es la obstrucción de la vía biliar extrahepática y puede obedecer a cálculos biliares o cáncer de cabeza de páncreas. Veamos qué pasa con el sorbitol. El sorbitol es una sustancia osmótica. Nosotros sabemos que el sistema nervioso depende para su nutrición de la glucosa. Y esta glucosa va a poder ingresar por diferentes transportadores. El GLUT1 se encuentra principalmente en la barrera hematoencefálica, el GLUT3 en las neuronas y el GLUT5 en el cerebro. ¿Y cómo funciona? La glucosa, gracias a la aldosa reductasa, va a pasar a sorbitol, y este sorbitol va a pasar a fructosa por la sorbitol deshidrogenasa. En cuadros de hiperglucemia, se va a producir una entrada masiva de glucosa al sistema nervioso, y además la aldosa reductasa aumenta notablemente la afinidad por la glucosa. De esta manera nosotros tenemos otro mecanismo por el cual la diabetes o la hiperglucemia puede producir daños en el sistema nervioso central por la excesiva producción de sorbitol. Dejemos de lado los tóxicos endógenos y veamos qué pasa con los tóxicos exógenos, comenzando por los órganos fosforados. Estos son un grupo de sustancias orgánicas derivadas del fósforo. Y como son un grupo muy grande de sustancias, tienen múltiples aplicaciones. Cada una de esas sustancias se los va a utilizar para algún fin determinado. Algunas de esas aplicaciones incluyen insecticidas, guerras químicas, aislantes eléctricos, disolventes, aditivos, y por supuesto la lista continúa. Las vías de absorción de estos órganos fosforados pueden ser por inhalación, por digestión o por vía dérmica. Cuando la vía sea la inhalatoria, los efectos van a ser producidos de una manera mucho más rápida que si es por vía digestiva, y si es por vía digestiva va a estar más rápido que por vía dérmica. ¿Cómo actúan en nuestro organismo? ¿Cómo nos dañan? Bueno, los órganos fosforados van a fosforilar la acetilcolinesterasa.
Al fosforilar la acetilcolinesterasa, esta va a perder acción, va a disminuir su acción. Entonces vamos a estar en presencia de un exceso de acetilcolina y entonces el paciente va a presentar síntomas muscarínicos, nicotínicos y algunos efectos sobre el sistema nervioso central. En cuanto a los efectos muscarínicos, como podemos ver, la lista es bastante extensa, incluyen visión borrosa, miosis, hiperemia conjuntival, rinorrea, broncorrea, cialorrea, bradicardia, broncoespasmos, y la lista continúa. Los efectos nicotínicos incluyen vasoconstricción periférica, calambres, mialgias, fasciculaciones, debilidad, parálisis, hiperglucemia, mientras que los efectos a nivel del sistema nervioso central consisten en cefalea, ansiedad, irritabilidad, confusión, alteración del estado de conciencia, ataxia, despresión respiratoria y convulsiones. Como podemos ver, a nivel del sistema nervioso central los efectos son muy variados y oscilan entre una simple cefalea hasta cuadros mucho más graves como depresión respiratoria o convulsiones. ¿Y cómo es la clínica? ¿Cómo se va a presentar a un paciente que tenga una intoxicación por un órgano fosforado? Si la intoxicación fue aguda, los síntomas van a aparecer en minutos y horas, de minutos a horas, y van a depender de la cantidad del tóxico, de la vía y del tiempo de exposición. Luego, de pasado un tiempo, va a aparecer el síndrome intermedio, que va a cursar con debilidad muscular, compromiso respiratorio, disminución o ausencia de reflejos miotendinosos, compromiso de pares craneales, y luego puede aparecer la neuropatía retardada, que esta va a aparecer de 1 a 4 semanas luego de la intoxicación, y va a cursar con polineuropatía motora flácida, hiporreflexia, calambres, parestesias, etc. La recuperación puede ser total o parcial. El tiempo oscila entre 6 y 12 meses y generalmente va a necesitar de algún tipo de rehabilitación. En cuanto a la intoxicación crónica, la sintomatología es bastante más leve que en la intoxicación aguda y nosotros podemos evaluar la intoxicación por órganos fosforados gracias al laboratorio, donde podemos pedir o dosar la actividad de la acetilcolinesterasa plasmática y eritrocitaria. La causa de muerte generalmente es de origen respiratorio, por insuficiencia respiratoria o algún tipo de afección respiratoria, por lo cual, ante el diagnóstico de una intoxicación con órganos fosforados, la ventilación asistida es casi mandatoria. Y veamos ahora el último de los tóxicos que vamos a ver en el día de hoy, que es el monóxido de carbono. Este es un gas tóxico que se dispersa con facilidad, es inodoro, es incoloro y no irrita las mucosas. Y las fuentes son diversas, pero en general todas se incluyen más o menos en lo mismo: calefacción, gases de combustión, humos de incendio. O sea, cuando hay algún tipo de quema, algún tipo de combustión, puede aparecer monóxido de carbono. Es muy común en época de invierno escuchar noticias de personas que se intoxican por monóxido de carbono y a veces llegan hasta fallecer por consecuencia de esto, porque no produce prácticamente ningún síntoma más allá de una leve cefalea o somnolencia. Y la vida media es de 3 a 4 horas. ¿Cómo funciona? Se inhala monóxido de carbono. Este monóxido de carbono va a llegar hasta los alvéolos pulmonares y ahí se va a combinar tanto con hemoglobina como con la citocromo-C oxidasa. Y de esta relación van a producirse dos efectos. Se va a afectar el transporte de oxígeno y también se va a deteriorar la función mitocondrial. En esta imagen vemos que los síntomas van a depender de la concentración y del tiempo de exposición al monóxido de carbono. A mayor concentración y a mayor tiempo de exposición, mayor la gravedad de los síntomas. Entonces vamos a encontrar con concentraciones bajas y tiempo corto, que puede ser asintomático, puede presentar una leve cefalea o fatiga. Luego, a medida que aumenta la concentración y el tiempo de exposición, aparecen malestar, náuseas, ansiedad, depresión, deterioro neurológico, vómitos, confusión, vértigos, convulsiones. Y cuando la concentración y el tiempo de exposición es bastante elevado, aparecen la ataxia, infarto de miocardio, pérdida del conocimiento, infarto cerebral y pueden incluso llegar a la muerte.
Pero cuando hablamos de monóxido de carbono, no podemos no hablar de la hemoglobina. En esta imagen vemos la estructura química de la hemoglobina y acá una representación 3D donde vemos con diferentes colores que está formada por 4 cadenas. Vale decir, es una molécula tetramérica. Esta constitución que tiene, le va a permitir el transporte de 4 moléculas de oxígeno. La hemoglobina entonces se va a unir con 4 moléculas de oxígeno y de esta forma vamos a tener hemoglobina oxigenada. Veamos brevemente la curva de saturación de la hemoglobina. Esto nosotros ya lo conocemos bien, pero acá tenemos en el eje de las abscisas la presión parcial de oxígeno y en las ordenadas el porcentaje de saturación con oxígeno. Y vemos que cuando la presión parcial de oxígeno es elevada o aumenta, se favorece la formación de oxihemoglobina, se favorece la unión de la hemoglobina con el oxígeno, mientras que con presiones parciales de oxígeno más bajas, el oxígeno se va a liberar por pérdida de afinidad. La hemoglobina desoxigenada va a favorecer la formación de hemoglobina tensa, que va a dificultar la unión con la molécula de oxígeno y de esa forma lo va a poder liberar. En cambio, la hemoglobina oxigenada presenta algo interesante que es la interacción hemo-hemo o efecto cooperativo. Cuando nosotros empezamos a juntar la hemoglobina con el oxígeno, se favorece la afinidad de estas dos sustancias, por lo tanto se produce esta pendiente de la curva sigmoides. Si disminuye el pH y aumenta la presión de dióxido de carbono, se va a formar hemoglobina tensa y esto disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Además, en el glóbulo rojo tenemos una sustancia que es el 2,3-bifosfoglicerato. Este 2,3-bifosfoglicerato se va a introducir en la cavidad central de la hemoglobina y va a establecer enlaces para adoptar la conformación tensa de la hemoglobina, favoreciendo la liberación de oxígeno al tejido circulante. Eso es lo que tenía para contarles. Les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda y quiero agradecerles a todos la presencia y por supuesto un agradecimiento especial al doctor Rigali por invitarme a participar de este curso.